Bienvenidos a casa todos los hermanos en este precioso día. Es un privilegio el poder estar aquí en su casa. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si me acompaña y abrimos nuestras Biblias? Gloria a Jesús. Hoy con todo el corazón queremos meditar en uno de los pasajes muy conocidos de cada uno de nosotros. Deseamos con todo el corazón que el Señor ministre nuestras vidas a través de su palabra. Y para ello vamos a ir al Evangelio según San Mateo capítulo 4. Tenga la amabilidad, por favor. El versículo 1 al versículo 11. Gloria al nombre de Jesús. El Evangelio de Mateo capítulo 4, el versículo 1 al versículo 11. Espero que el tiempo que estuvimos ausentes no haya perdido la práctica. Aleluya. Yo sé que usted estuvo leyendo su Biblia en su casa, estuvo orando y estuvo cantando con nosotros mientras estábamos aquí muy solitos nosotros. Les extrañamos bastante, hermanos. Aleluya. Ahorita me siento como más fuerte el verlos a ustedes. Gloria a Jesús. Como dijo, ¿verdad? El ratón, ahora sí, aviéntenme el gato. Gloria a Jesús. Tenemos, hermanos, el capítulo 4 y el versículo 1 al versículo 11. Leamos pues la palabra del Señor, usted con su vista, y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Último versículo. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al nombre de Jesús. Qué diablo tan necio. Que el Señor lo reprenda. Amén. Pero recordemos que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y por esa muerte y por ese sacrificio y por esa victoria, nosotros también somos victoriosos por esa muerte preciosa. Oremos al Señor. ¿Qué le parece? Buen Dios y Padre, Dios de gracia, de amor y de bondad. Señor, estamos alegres, contentos porque estamos en tu casa, para poder recibir de ti lo que tú quieres, Señor, que recibamos. Señor, te pedimos que en este día el cielo se mantenga abierto a favor de nosotros
Y que tu bendición, Señor, llegue a nuestras vidas a través de tu palabra, con tu Espíritu Santo. Te pedimos la ayuda, la fortaleza, el socorro, el auxilio. Te pedimos, Padre, que intervengas a la vida nuestra. Señor, aquellos que no los podemos ver, que los hermanos que no pudieron llegar, Señor, te pedimos que les bendiga a los que nos están sintonizando a través, Señor, de la página. Te pedimos que les bendigas también en esta preciosa hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, tenga la amabilidad, por favor. Yo hoy quiero hablar bajo el tema la tentación. Es un tema un poquito extenso. No quiero ocupar mucho tiempo en este día. Solamente quiero marcar algunos puntos importantes para nuestra ayuda y para nuestro ejemplo a la vida espiritual, ya que hemos estado ausentes de la casa del Señor y muchas cosas han pasado en este tiempo, ya 3 meses, mis amados hermanos. Muchas cosas se escucharon, muchas cosas se pudieron ver. Algunos hermanos de la congregación se alejaron del servir y del tener el compañerismo con el Señor, que eso es lo más importante en la vida. Nos da tristeza, pero seguiremos orando para que Dios siga poniendo en ellos el deseo y el sentir. Hemos visto tantos cambios y tantas cosas que nos han venido a cambiar el pensamiento, a creer o a pensar de cosas que probablemente ni existan en la vida, pero por lo que escuchamos y por lo que vemos, muchas de las veces nosotros llegamos a sacar conclusiones de la vida, cual muchas de las veces no eran correctas, pero nosotros como humanos, por el instinto que Dios nos ha dado, tratamos la manera de sobrevivir en la vida. Y esa parte de sobrevivencia nos lleva muchas de las veces a hacer cosas que a veces no son en el momento o no son correctas en la vida. Pero más damos gracias a Dios que Él siempre por su amor y misericordia de una manera o de otra nos alertó para no poder caer en ciertas trampas de la vida o la que el enemigo ha puesto en nuestro camino. Y cuando hablamos de la palabra o verdad del tema tentación, es una situación que para muchos es difícil el poder entenderla y poder sobresalir o tener victorias sobre ellos, ya que todo mundo, todos, desde el pequeño hasta el más grande, hermanos, tenemos tentaciones. El joven tiene tentación, el niño es tentado, el adulto y el anciano es tentado. Hace muchos años, una hermana que amamos mucho en el Señor, ella ya partió con el Señor, ya una mujer grande de edad. En aquellos entonces tenía aproximadamente alrededor de 80 años la hermana, le estoy hablando ya de muchos años atrás. Ella tenía 80 años y era una mujer que no notaba los 80 años, muy fuerte, una mujer de Dios que servía a Dios constantemente. Pero en cierta ocasión ella nos dio una anécdota de su vida y eso me dejó marcada esa parte de cómo la tentación puede llegar a la vida de nosotros. Ella contó en cierta ocasión y dijo: ¿ustedes creen que yo siendo, y se expresó de esta manera, siendo ya vieja, dijo, no soy tentada? Dijo, y todo el mundo abrió los ojos, hermano. Y pues uno, dice, bueno, ¿de qué va a hablar la hermana? Dijo, así como me ven, así como estoy de vieja, dijo, yo también soy tentada, dijo, al pecado. Y uno dice, wow, eso está serio. Pero mientras, ella fue explicando, llegamos a entender, porque a veces nosotros, nuestra mente, a veces nos lleva a otras cosas. Y ella, dijo, pues, en cierta ocasión yo salí a caminar. Iba caminando porque ella practicaba salir a caminar todas las mañanas. Pero ella dice, en ese día yo agarré otra ruta y entré por otra calle. Y en esa calle había un árbol muy hermoso de limones. Y ese árbol, que estaba ya muy frondoso, las ramas de ese árbol salían al lado de la calle. Y cuando yo pasé por ahí,
Iba caminando, iba viendo el gran racimo de limones que estaba al lado de la calle. Y mientras me iba acercando, ella iba diciendo: qué hermosos limones, qué deliciosos limones, qué ricos limones. Bueno, ella se iba imaginando todo lo delicioso del limón. Y cuando llegó y se puso debajo de aquella brazos del árbol que caían al otro lado así de la calle, con el montón de limones, ella extendió la mano para arrancar unos limones, pensando que como estaban a la orilla de la calle no eran de nadie. Ella dijo: pues están en la calle, dijo, y pues como están en la calle, cualquiera los puede tomar. Pero mientras ella alzó la mano, escuchó una voz y le dijo: ten cuidado, porque ese árbol tiene dueño. Y cuando ella escuchó la voz de que ese árbol tenía dueño, bajó la mano. Y ella dijo: por un momento fui seducida por la tentación de lo delicioso que se miraban esos limones. Volvamos a la historia de el principio. La Biblia dice que Eva fue seducida y fue tentada por el fruto del árbol que estaba en el huerto del Edén. Y dice la Biblia que ella fue tentada y fue seducida de la manera que el diablo vino y le habló a través de la serpiente, y ella fue de la manera cautiva en su pensamiento al ver por los ojos la belleza de aquel fruto y escuchar de que no había ningún problema al comerlo. Y ese fue el grande error que cometió aquella mujer en toda su vida, y fue lo que vino a destruir toda la raza humana desde entonces. Cuando nosotros hablamos de lo que es esta parte que es importante, pero antes de marcar algunos puntos que quiero hablar con usted, déjenme marcar esta parte, lo que para nosotros puede significar aquí la palabra tentación. En el Antiguo Testamento la palabra tentación significa prueba, que en hebreo se pronuncia nisha. Es un sentido, es en este sentido que la Biblia en muchas partes usa este término. Por ejemplo, si vamos a la Biblia, en Éxodo 20:20 encontramos un pasaje de la Biblia muy interesante donde podemos encontrar esta parte que le estoy mencionando. Dice Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor, le dice, esté delante de vosotros, para que no pequéis. Por favor, subraye bien esa palabra. La razón por la cual vino Dios para tentarlos fue con un propósito, y fue para que no pecaran. Ahora, Santiago capítulo 1, mire lo que la Biblia dice, y el versículo 12. Por favor, acompáñenme al otro lado de la Biblia. Santiago capítulo 1 y el versículo 12. ¿Lo encontró? Amén. En griego la palabra tentación lo podemos definir como peraismon, y Santiago nos ayuda a entenderlo de esta manera. Dice el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que, dice la Biblia, le aman. Déjeme regresar otra vez al versículo, porque lo leímos muy rápido y no le entendimos. ¿Ok? Entonces, el versículo dice: bienaventurado, como dice el varón
usó la palabra primero tentación. Dice después, porque cuando haya resistido, entonces la tentación ahora Santiago la llama como prueba. Así la define la Biblia. La tentación la define Santiago como prueba. Ok. Es importante que entendamos esa parte. Dice la Biblia, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona, que dice la Biblia, de vida. Quiere decir de que antes de que no pase la tentación o la prueba, no podrá recibir la corona o el premio por la carrera o por lo que está pasando en la vida. Entonces difícilmente ninguno puede recibir la corona de vida si no ha pasado la prueba aquí en la tierra. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok. Entendamos bien esa parte porque es importante que no perdamos de vista eso, por favor. Cuando entonces hablamos de la tentación, escuche, no es sinónimo de pecado. Sin embargo, hubo alguien que explicó la importancia y de veras el hombre sería en este caso moral y espiritualmente. Y hablamos de la parte física y hablamos de la parte débil. Y cuando hablamos de esta parte física como la parte débil e inmaduro, hablamos que una persona sin tales pruebas nunca podrá llegar a ser bienaventurado. No sé si me expliqué, déjeme explicarlo de otra manera. El ejemplo es la escuela. Para poder graduarnos y poder tener un título universitario, tenemos que pasar por muchas pruebas escolares. Tenemos que pasar por un sinnúmero de clases para poder llegar a ser aprobados y poder salir con un título en la mano al final de los años que nosotros marquemos como estudiantes o como personas que deseamos tener un mejor futuro en el país. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte, entendamos rápidamente que el hombre no solamente es en la parte moral, espiritualmente hablando, débil e inmaduro, sino que también esta parte de las pruebas y de las tentaciones lo hace a ser bienaventurado cuando la persona ya ha pasado lo que, como dice la Biblia en el versículo 13 del mismo libro de Santiago. ¿Está conmigo? Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, la Biblia nos enseña de que nosotros en nuestras mismas decisiones de la vida nos dirigimos a las tentaciones de la vida. Cuando nosotros hablamos en la parte espiritual, Dios permite que pasemos ciertas cosas de la vida para nuestro desarrollo y madurez espiritual. En la parte humana, muchas de las veces Dios las permite, pero muchas de las veces nosotros mismos, por nuestra concupiscencia, dice la Biblia, somos atraídos al pecado o a la tentación del pecado. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte que es interesante hoy descubrir, entenderemos en la vida del Señor algo muy importante. Y hay tres cosas que quiero marcarlas, ojalá que me dé el tiempo. La tentación de Jesús, en esta parte que nos quiere dar a enseñar una enseñanza muy positiva. Pero vamos a la Biblia y vamos a regresar a la lectura de Mateo capítulo 4 y el versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1 al versículo 4 del capítulo 4 de Mateo. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús fue llevado, dice la Biblia, por el Espíritu al desierto para ser tentado, dice la Biblia, por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días
Y 40 noches dice la Biblia que tuvo ¿qué? Hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El versículo 4, que es interesante para entenderlo hoy, dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, le dijo, de la boca ¿de quién? De Dios. Ahora, bajo el cuestionamiento de la deidad de Jesús, en el versículo que leímos, en el versículo 3, le dice: si eres, le dice el diablo, si eres hijo de Dios. El diablo quiso que Jesús aquí le rindiera, ¿verdad? De una manera, sus cuentas o sus necesidades fisiológicas a su perversa voluntad. Como dijo alguien, si Jesús hubiera convertido las piedras en pan para satisfacer su propia hambre, con exactitud hoy nosotros pudiésemos mencionar y decir, como dijo el apóstol Pablo: si no hubiera resurrección, en vano, dijo el apóstol Pablo, fuera nuestra predicación. ¿Qué queremos decir con esto? Si Jesús hubiera cedido a la tentación, en vano hubiera sido el sacrificio que él hubiera hecho en la cruz del Calvario, porque como hombre hubiera fallado, pero no falló como hombre, se mantuvo en el nivel que él se mantuvo como hijo de Dios aquí en la tierra. A pesar que la Biblia dice que fue tentado, y la Biblia dice en todo, mas también dice la Biblia que no se le halló pecado. Entonces, al entender esta parte, podemos nosotros mencionar que Jesús fue tentado para satisfacer sus deseos físicos. Porque recuérdense que la Biblia aquí habla que Satanás se fue ¿a dónde? A la parte física. Y la tentación que le da es porque el Señor había salido de 40 días de ayuno. ¿Y qué era lo que tenía? Dice la Biblia: hambre. ¿Y por dónde llegó el tentador a tentarlo? Por la comida. Y cuestiona su deidad al decirle: si verdaderamente eres hijo de Dios, haz que estas piedras, le dijo, se conviertan ¿en qué? En pan. Alguien dijo por ahí: el Señor lo hubiera hecho, fácil lo hubiera hecho, pero él no lo hizo porque tenía muchas razones. Y alguien dijo por ahí: y si el Señor hubiera hecho ese milagro que hubiera sido tan fácil de hacerlo, dijo alguien por ahí, no solamente hubiera convertido las piedras en pan, sino al diablo en salchicha y se lo hubiera comido, hermanos. Pero como el Señor aquí, ¿verdad?, no cumple berrinches de nadie, sino él venía bajo un propósito y una voluntad del Padre para hacer la voluntad del Padre, se sujetó a la voluntad del Padre en la necesidad física que él estaba viviendo. Oiga, eso es maravilloso. Eso es para nosotros poder hoy reflexionar un poco de la vida que hoy llevamos constantemente en el diario vivir. El diablo, hermano, aquí tenemos que entender que él aprovecha los momentos, ¿sabía usted?, de nuestra debilidad física y espiritual para que nosotros podamos satisfacer un deseo muchas de las veces pasajero. Y tal es el caso de Saúl, que usted encuentra en la Biblia. Tal es el caso de Sansón, que también fue un personaje en la Biblia. También, hermano, tenemos el caso de un tal Judas que encontramos, que también dice la Biblia, hermano, que traicionó a su maestro. Recordemos a Saúl, que la Biblia dice, hermano, que fue seducido por un plato de ¿qué dice la Biblia, hermanos? De lentejas. Quiere decir que fue seducido a la necesidad fisiológica de la que él estaba en ese momento viviendo. Fácilmente él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Oiga, qué fácil nosotros podemos, qué fácil el hombre puede cambiar, qué fácil el hombre puede ser seducido.
sencillamente vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Sansón, que la Biblia nos enseña también, que la Biblia dice de que él fue seducido y tentado en la parte sexual, hermano, en la parte carnal, hermano. Sansón fue tentado y también seducido y también falló, porque fue tentado, hermano, la Biblia dice. Hablemos de Judas, un hombre materialista, un hombre, hermano, dedicado prácticamente a la parte, hermano, económica. Si nosotros lo podemos ver de un punto de vista, hermano, económicamente, Judas era un gran economista, hermanos. Judas, hermano, era un hombre que nosotros podemos llamarlo como un gran inversionista. Pero qué tremendo que su corazón estaba lejos de Dios. Es decir, que muchas cosas nos pueden a nosotros, hermano, seducir la vida. El propósito de todo ello es alejar el corazón de la voluntad de Dios. Déjeme seguir rápidamente, por favor, porque el tiempo es corto. Jesús dándonos aquí el mejor ejemplo, hermano, de triunfo en medio de las tentaciones. Hizo uso, recordemos aquí, de la palabra, porque le dijo: escrito está. Aplicando la función aquí de esta manera espiritualmente en lo que es la vida del hombre. Jesús, hermano, como el segundo Adán, representando al hombre, si cedía a la tentación, frustraba los planes de redención para la raza humana. Quiere decir que cuando alguien es seducido y tentado, una de las cosas que no debe de pensar no es solamente en él, sino también debe de pensar en los que le rodean. Porque cuando alguien piensa solamente en él, ahí es donde se marca y resalta el orgullo de la persona. Pero cuando piensa en los demás, se puede detener, hermano, a ceder a la tentación. Porque no solamente va a ser él o ella la dañada, sino que va a dañar a todos los que le rodean en su círculo social y también en su círculo familiar. ¿Me explico? Entonces, algo que tenemos que entender aquí hoy, en esta mañana, es que cuando alguien es seducido, cuando alguien es tentado, tiene que pensar por un momento el daño que va a ocasionar a los que le rodean. Porque cuando alguien piensa solamente en él, en ella, es una acción de orgullo. Porque muchas de las veces quiere o piensa de que ella o él pueden salir adelante en medio de cualquier situación, y no es así. Entonces, aquí tenemos el grande ejemplo triunfador de la vida del Señor, porque no solamente pensó en él como Dios, sino que pensó en la raza humana por la gran necesidad que había de redención. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? Entonces Jesús, al declarar esta palabra, nos enseña dos cosas. Primero, que el ser humano no solo es materia, sino que también posee componente espiritual que es inherente a su naturaleza creada, de lo que viene siendo alma y espíritu. Segundo, que existe una necesidad primordial en el hombre, y es de satisfacer como punto importante la vida espiritual con el alimento que sea en este caso espiritual. ¿Y que es espiritual al alma y al espíritu? Es la palabra de Dios. Por eso que el Señor le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, para mantener un balance y una buena salud, comemos saludablemente. Para poder estar saludablemente espiritualmente, tenemos que comer espiritualmente. ¿Y cuál es ese pan espiritualmente? Es la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén en esta preciosa hora? La palabra de Dios es la que nos da vida. Anoche yo decía que cuando nosotros predicamos, impartimos vida, porque es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermano, agarramos y comemos vida, porque la palabra es vida a nuestra alma y a nuestro espíritu. Cuando alguien medita en Dios, es porque está cobrando fuerza y está cobrando vida. Porque Dios en la vida del hombre no solamente es futuro, es gloria, sino también es vida, y vida en abundancia. Alabado el nombre del Señor. Jesús usa el verbo vivirá para indicar que es el efecto
que produce el hombre en la parte de alimento espiritual, es decir, proporcionar vida y vida abundante. Punto número 2, déjeme brincar rápidamente. El versículo 5, ¿está conmigo? Dice la Biblia en el capítulo 4 de Mateo: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece. Le dijo: tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también. No tentarás al Señor, le dijo, tu Dios. Por segunda vez el diablo quiere cuestionar la deidad aquí de Jesús, bajo la consigna de que cometa un suicidio, porque lo que estaba él provocando era que se matara. Hermano, el diablo no es tonto. Muchos dicen por ahí, dicen que es tonto. No, el diablo no es tonto. ¿Y sabe lo que pasa? El problema es que cuando agarra a alguien descuidado, hermano, se lo echó al plato. Por eso que nosotros hoy tenemos que entender algo, que nosotros tenemos que estar al pendiente de la vida espiritual. El tiempo que estamos viviendo no es para estar malgastando nuestro tiempo, ni mucho menos para estar, hermano, metidos en la cueva esperando que alguien llegue a ayudarnos, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que estar es trabajando y obrando en la parte espiritual, que mientras dijo el Señor el día dura, dijo el Señor, yo seguiré trabajando. La vida espiritual es la parte más importante en la vida del hombre, aunque muchos no la consideran de esa manera. Para muchos lo importante es la parte material, acumular y avanzar en la parte económica. ¿Quién no quiere, hermano, lo material? ¿Quién no quiere dinero? ¿Quién no quiere un mejor trabajo? Todos queremos lo mejor. Queremos un mejor carro, queremos un buen trabajo, un mejor empleo, queremos un mejor vestuario, queremos toda la comunidad del mundo. Pero ¿qué pasa en la parte espiritual? ¿Será que tendremos una vida espiritual abundante como Dios quiere que la tengamos? ¿O le estamos ahí dando a la ahí se va, o cuando se pueda, o cuando haya tiempo? ¿Usted qué piensa? Yo pienso que el tiempo que estamos viviendo es para reflexionar un poco en la vida. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos aquí esta parte, tenemos que hablar del propósito. El diablo quería sacar, el propósito del diablo era que quería sacar a Jesús del propósito de la voluntad del Padre hacia una forma, hermano, de tratar la manera de sacarlo del camino para que él pudiera aprovecharse de todo lo que venía más adelante. Porque lo que el diablo busca son momentos o circunstancias para él aprovecharse. Por eso la Biblia dice que anda como león rugiente. Dice la Biblia buscando a quien devorar. En otras palabras, mientras él anda viendo quién se descuida. Y al que se devora es el que se descuida. Ahora, entendamos aquí un punto importante, porque aquí hay un mal uso de la escritura. El diablo pretende infundir muchas de las veces la falsa seguridad en el creyente usando una promesa, y ahí es donde se vale de la promesa de Dios. Y ese es el problema que existe a veces en muchos creyentes, porque sabiendo que está mal, pero como no le falta comida, no le falta pan, no le falta casa, no le falta carro, y al contrario, lo ascienden en el trabajo y le dan más plata, le dan más dinero, dicen allá en Centroamérica, le dan más pisto. Dice, Dios está conmigo, mientras su vida espiritual está toda chueca. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Transgiversa la escritura. Porque viene y le dice a uno y le susurra en el oído y le dice, ¿te das cuenta que también Dios te bendice así?
te das cuenta que también es parte de la bendición de Dios, mientras Él está aprovechando la ocasión para alejarnos del propósito de Dios. Al Señor se lo hizo. Si esto hicieron en el árbol, ¿qué no harán en las ramas? Esto es para pensar. Amén, hermanos. Ahora, porque él usa el Salmo 91. Ahora, en esta parte, que sacada de su propio contexto se convierte en una peligrosa herramienta, sí, porque es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. Entonces, cualquiera puede venir y darle su interpretación a su manera. O el mismo diablo, porque aquí el diablo usó la escritura. Quiere decir que si el diablo la usó para querer dañar la vida del maestro, ¿cuánto más la usará para poder engañar aún a los escogidos? Por eso que el Señor alertó de que vendrían falsos maestros, falsos cristos. Los apóstoles hablaron de falsos maestros, de falsos apóstoles, porque iban solamente a querer, hermano, usar la escritura para hacer negocio, hermano, del pueblo. Y es lo que hoy en día nosotros estamos viendo. Y eso es una de las señales que el Señor dijo en Mateo capítulo 24, que vendrían muchos engañadores. Si usted es lector de la Biblia, usted se va a dar cuenta que son una de las señales de los últimos tiempos. Ahora, déjeme brincar rápidamente porque estamos considerando este punto que es importante. Segundo, automáticamente estaríamos, hermano, desobedeciendo el mandamiento de Dios. En Deuteronomio 6:16 nos habla, hermano, de este punto que también es interesante. Dios, hermano, prohíbe determinadamente en su palabra ser tentado por el hombre. Cuando hablamos de esta parte, la Biblia nos enseña que no tentaremos a nuestro Dios. Uno de los ejemplos más explícitos que tenemos en la Biblia sobre este particular tema está en el pueblo de Israel, en el peregrinaje en el desierto que tuvieron ellos por 40 años, mis amados hermanos. Y esto se lo dice en Números capítulo 14. Cuando estamos hablando de este punto que para nosotros hoy debe de ser de mucha importancia, porque para Jesús lo fue. Jesús, hermano, entendiendo las intenciones del diablo, quien tenía prácticamente él la finalidad de impedir que Cristo muriera en la cruz. Ahora, para rendir al hombre de sus pecados, para redimir al hombre de sus pecados, rehusó poner peligro él a su propia vida y a los que iba a redimir. Entonces, entendamos por un momento esta parte que es interesante en el versículo que hemos leído y donde dimos lectura al principio en el versículo 5. Si usted está conmigo, entonces dice la Biblia que el diablo lo llevó a una santa ciudad. En el versículo 7 dice, y Jesús le dijo, escrito está también. En otras palabras, el diablo usó la escritura para poder convencerlo a él. El diablo fue con Eva y le dijo, con que Dios les dijo. Usó la palabra. Porque aquí el tentador usó mentira. Porque a Eva Dios no le había dicho. Al que le había dicho fue Adán. El diablo viene y dice y la incluyó a ella. Con que Dios les había dicho a ustedes. Y no fue así. Entonces el diablo llegó con astucia, porque el diablo llega con astucia. Y llega en el momento de necesidad. ¿De qué forma se le presentó al Señor? En el momento de ¿qué? De necesidad. Porque tenía hambre. A nosotros se nos presenta también en los momentos de necesidad. Muchas de las veces se nos presenta en momentos de necesidad financiera. Se nos presenta en necesidad de enfermedad. Se nos puede llegar y presentar en momentos de problemas familiares. Se nos puede llegar y presentar en los momentos de necesidad con los hijos. Se nos puede llegar y presentar en momentos donde a veces no hallamos la salida. Y él puede figurar una salida de emergencia, pero puede ser falsa a la vida nuestra.
con tal de ganar terreno y al final destruirnos. No solamente a nosotros, sino a toda la familia. Destruir a los hijos, destruir los matrimonios, porque el fin de él es destruir. ¿Sabía usted eso? Porque él vino solamente para robar, matar, y dice la Biblia, y destruir. Entonces la intención de él es destruir. ¿Qué es lo que él se aprovechó en mucha gente en este tiempo? Fue destruir. Su propósito de él es destruir. Él quiere eliminar, él quiere sacar a tus hijos del propósito de Dios. Él quiere sacar a tu matrimonio del propósito de Dios. Él quiere sacar tu finanza del propósito de Dios. Él quiere sacar tu salud del propósito de Dios. Él quiere sacar todo a cualquier costa del propósito de Dios. Yo me atrevo hoy a decir que muchos hoy hemos llegado espiritualmente cansados. Me atrevo a decir que hoy muchos llegamos espiritualmente agotados. Algunos llegaron espiritualmente gateando. Algunos llegaron cojeando. Algunos llegaron lastimados de un brazo, hablando espiritualmente. Algunos llegaron de una manera turbados espiritualmente, porque eso es la lucha espiritual. Esto es como una guerra. Y cuando en nosotros no está la capacitación o no está la fuerza, sufrimos espiritualmente hablando. Cuando no estamos preparados para enfrentar la lucha espiritual, aún es peor en la vida nuestra. Pero aquí hay un ejemplo grande, porque el punto, finalizando estoy en esta parte, el versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrando, ¿qué le dijo? Me adoras. 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El versículo 11 dice: y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, dice la Biblia, y le servían. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Quiere decir que todo su final en Dios es glorioso. Vale la pena perseverar, vale la pena luchar en esta parte. Pero hablemos rápidamente para finalizar, porque aquí de una manera fue tentado por el placer temporal. El diablo está en esta parte y revela el verdadero carácter, es decir, busca ser adorado por Jesús. Fue esto lo que lo llevó a la ruina, porque antes de ser diablo, la Biblia dice en Isaías y en Ezequiel que él era un ángel de luz. Entonces él siempre ha querido que lo adoren. Él ha querido tomar el lugar de Dios. Entonces tentó al Señor para que el Señor lo adorara, viéndole en la debilidad y viéndolo en el momento que estaba viviendo, hermanos. Ahora yo hago la pregunta: ¿cuánta gente no se ha doblado ante Satanás en medio de la necesidad? Muchos se han doblegado, porque la situación a veces es difícil, a veces cuesta, sí, hermano, es cierto. A veces, hermano, lloramos sin que nadie a veces se da cuenta. Lloramos, hermano, en las madrugadas y nadie, ni el esposo, ni los hijos, ni la esposa se dan cuenta. Ni el vecino, nadie se da cuenta, ni en iglesia. A veces te ven contento, te ven alegre, te ven cantando. Pero en los momentos de soledad has llorado y te has sentido solo. Te has sentido desamparado probablemente. Te has sentido que no hay a la puerta tu problema. Y piensas que todo se ha terminado. Y muchas las veces no hay otra opción que buscar la que se te presenta. Aunque sabes que ese momento te va a ayudar, pero al final te va a traer problemas. Pero por el problema a veces nosotros nos inclinamos a ello. El diablo, ¿sabía usted que es engañador? Porque aquí la Biblia nos enseña una parte, y yo ya estoy culminando, que la Biblia dice que él le presentó al Señor
la gloria de los reinos terrenales. Pero a mí la Biblia me dice todo lo contrario, porque Él dijo y le dijo que Él era el dueño de todo esto. Aunque el Señor lo identifica como príncipe de este siglo. Pero la Biblia a mí me enseña, mis amados hermanos, que todos los reinos de la tierra, hermanos, aunque no son directamente, originalmente, se los dieron a Satanás, sino que la Biblia dice, hermanos, que al que le dieron la autoridad y el dominio sobre toda esta tierra y sobre todo este mundo para gobernar, fue Adán. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que como Adán falló y pecó, el diablo vino y tomó posesión de todo. Entonces el diablo toma posesión cuando nosotros cedemos. A veces el diablo quiere tomar posesión de nuestras familias, pero eso es cuando nosotros cedemos. El diablo quiere tomar posesión de tus hijos. El diablo quiere tomar posesión de tus finanzas. El diablo quiere tomar posesión de tu salud. El diablo quiere tomar posesión de todo lo que tú tienes de parte de Dios. Si nosotros cedemos, Él se va a aprovechar. Pero si nosotros no cedemos, aunque brinque y aunque grite y aunque dé patadas de ahogado, no podrá. Porque hay alguien más grande con nosotros que el que está allá afuera, dice la Biblia. Aleluya. El diablo de una manera expresa la hermosura de la gloria terrenal, pero se enfrentó con uno más grande. Dijo alguien por ahí, se encontraron los dos leones. El león de la tribu de Judá y el que aparentemente parece león. Se enfrentó con el verdadero. Y ahí topó. Porque el diablo le quiso tirar un golpe. Y aunque tal vez logró pegarle, pero no lo derribó. El Señor le decía, escrito está también. ¡Pum! Y le regresaba otro golpe. Pero en el último no solamente le tumbó los dientes, le pegó un gancho al hígado y le sacó al aire y lo dejó tirado. Porque no pudo con el Señor. Aleluya. Alguien está aquí en esta tarde. Es que nadie puede con el león de la tribu de Judá. Y si nadie pudo con él, nadie va a poder contigo. Porque todo lo que Dios te ha dado, Dios te lo ha dado para ti. Dios te lo ha dado para que tú disfrutes. Dios te lo ha dado para que tú goces. Dios te lo ha dado porque Él te ama. Porque Él quiere que tú seas bendecido. Alabado el nombre de Jesús. Dios te ha dado tu familia. Dios te ha dado tu bienestar. Dios te ha dado salud. Dios te ha dado tu familia. Y nadie te lo va a poder quitar si tú no cedes. Hoy tú te levantas y le dices, yo no cedo ante las circunstancias, porque lo que Dios me ha dado es de Dios y nadie me lo podrá quitar. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Nabot dijo, aleluya, líbrame Jehová de vender mi herencia. Ni la vendo, dijo, ni la presto, porque es de Jehová esta herencia. Alabado el nombre de Jesús. Has llegado a la casa de Dios, aunque tal vez, aleluya, sentenciado por el diablo, tentado muchas veces, llegaste cansado, llegaste atribulado, pero llegaste al oasis de Dios. Llegaste, aleluya, y llegaste para poder cobrar fuerza en el nombre de Jesús. Alguien puede adorar la grandeza de Dios en esta tarde. Aleluya. Aunque cansado, pero llegaste, atribulado, pero llegaste, confundido, pero llegaste enfermo, pero llegaste. Aleluya. Hoy reconocemos la grandeza de Dios. Yo pregunto, no me responda por favor, ¿cuántas veces fue tentado en este tiempo para alejarse de la promesa de Dios?
fuimos tentados por un momento y fuimos seducidos por un momento por este mundo y por todo lo que se vive afuera. Pero pudimos llegar porque estamos aquí y hemos perseverado. Yo le felicito en esta tarde, porque eso me dice que usted ha peleado la buena batalla. Dios le bendiga y le guarde poderosamente a usted y a su familia. Pongámonos sobre